todas las cosas que fue perdiendo nuestro país, nuestra querida Argentina, perdió muchísimas cosas importantes, entre ellas los ferrocarriles. Que no los perdió, hay todavía trenes, pero ya no hay trenes de pasajeros, por lo menos en el interior del país, no hay trenes de pasajeros. Y eso es un pecado porque... Hola, Frank. Hola, ¿por qué? Te había visto. Es un pecado porque es el medio de transporte más barato, ya sea para seres humanos o para cargas, es el más económico de todos. Y por ende, por ser el más barato, estaría más al alcance de toda la gente. Pero bueno, hubo gente que no le interesó mantener eso y así están los ferrocarriles ahora. ¿Qué es lo que más les interesa a ustedes? ¿Qué es lo que más quieren saber sobre las cosas del ferrocarril? Ahí tienen una serie de preguntitas. Yo les explico que a mí, yo no tengo nada que ver con el ferrocarril, no soy ferroviario, soy familiar del ferroviario, pero yo nunca trabajé en el ferrocarril. Lo que sí hice, que es una de las preguntas que los chicos me mandaron, en la que me preguntaban por qué o cuándo había entrado a trabajar en el ferrocarril o algo así. No sé quién es el que tiene esa pregunta, si me lo quiere hacer, ya empezamos y se la respondo. ¿Era vos, Fran? La Dale. ¿Sobre qué había dentro del andén? Ah, que él ya pero te preguntaba sobre eso. No, no era él lo que... ¿Quién la- ¿Y cómo comenzó a trabajar en el ferrocarril de nuestra localidad? Bueno, ¿cuándo y cómo? Yo vivía en las casillas del ferrocarril. El ferrocarril se componía de la estación, donde trabajaba un jefe y como un auxiliar. Después estaban el personal de vía y obra, que se le llamaba a todo el personal que hacía los trabajos de mantenimiento de las vías. Arreglaba las vías para que el tren pasara siempre con buenas condiciones de seguridad. Y vivía toda esa gente que trabajaba en el ferrocarril, se llamaba vía y obra, vivían en el mismo terreno del ferrocarril en casillas que les proveía el mismo ferrocarril. En una de esas casillas viví yo cuando era niño. Y empecé a frecuentar la estación más o menos cuando tenía unos 9 años. Y lo hice hasta los 13 o 14 años. En esa época el ferrocarril tenía una política de aprendizaje de los niños o de los jóvenes que quisieran, que les interesara, en la categoría que se llamaba practicante. Se llamaba practicante. Entonces yo iba ahí, aprendía todos los gajes del oficio de ferroviario, el alfabeto Morse, que es el que se usaba para el telégrafo, que era el medio de comunicación que tenían las estaciones entre ellas. No había celulares en esa época, teléfonos había pero muy pocos, entonces toda la comunicación era por vía telégrafo. No sé si alguno de ustedes sabe lo que es un telégrafo. Bueno, pues yo creo que había uno acá. Sí. Creo que Maricel lo fue a buscar. Eso se maneja con un alfabeto que es todo por impulsos eléctricos. Bueno, yo era niño y hacía esa tarea de aprender el telégrafo y aprender las tareas. Lo que más me gustaba, como ustedes se imaginarán, era cuando había tanto tráfico de trenes en este ramal que a veces se producían cruces. Un tren que venía desde Córdoba con uno que venía de San Francisco tenía que cruzar. Entonces, ¿vieron que hay 4 vías en la estación? Sí. A veces se ocupaban 2 vías, 3 y hasta 4 vías se sabían ocupar con trenes, para darle paso a uno o a otro. Por ejemplo, si venía un tren con pasajeros, entonces tenía prioridad de paso. El tren de carga tenía que hacerse a un lado para que pasara el tren de pasajeros por la vía principal, digamos, ¿no es cierto? Bueno, una de las cosas que a mí más me gustaban por mi edad y por lo lindo que me representaba era hacer esos cambios de mandar a un tren a una segunda vía, a una tercera vía, porque en ese interín ahí uno siempre hacía la travesura, que no se debe hacer, la travesura que como todo chico le llamaba la atención, entonces colgarse en el tren y viajar ese pedacito ahí en el colgado del tren. A veces nos ligábamos los retos de los superiores, de los cambistas o de los auxiliares de la estación.
Pero bueno, esa es una anécdota. Pero para responder la pregunta, de cuando tenía más o menos desde los 8 hasta los 12 o 13 años, ese trabajo de aprendiz sería, ¿no es cierto? De aprender todo lo que es el ferrocarril. No pagaban un sueldo para eso. Después cuando llegabas a los 18 años y seguías en la categoría de practicante, entonces el ferrocarril ya te asignaba un empleo y te mandaba a otra estación o a la misma si hacía falta gente ahí, o te mandaba donde hacía falta como empleado del ferrocarril. Pero yo no llegué a esa etapa. No sé si eso responde la pregunta no lo veo adentro del andén en la estación. Bueno, la estación tenía primero la vivienda del jefe, que ahora ya se demolió esa parte cuando se hizo la reinauguración de la estación. La parte de lo que era la vivienda se demolió, pero había una habitación donde se era depósito de encomiendas, de cargas que venían por ferrocarril para los distintos comercios del pueblo, y después estaba la oficina propiamente dicha, que es lo que usaba el personal de ferrocarril para comunicarse con las otras estaciones y para comunicarse con tráfico, que se le llamaba. Estaba comunicado con tráfico, que es la que guiaba todos los trenes desde la ciudad de Córdoba. Miren, esto es el telégrafo, chicos. No sé si todos lo llegan a ver. Esto acá tiene, cada movimiento significa una letra. Yo obviamente ya voy a cumplir 66 años y cuando lo aprendí tenía 8 o 9. Obviamente ya me olvidé, ya no lo sé más. Al alfabeto Morse se llama esto. Esto es lo que se usa todavía en la actualidad. Todavía en la actualidad se usa en los barcos en alta mar. En alta mar los barcos todavía usan este sistema Morse. Claro, no hay señal en alta mar. Porque ahora se usa por impulsos eléctricos o por luces. Este era el medio de comunicación que tenían las estaciones de toda la línea. Acá lo tenían hacia el lado de San Francisco con la estación Jean Maire. Jean Maire es donde se demolió la estación porque están haciendo la autopista. Y hacia aquel lado de Córdoba, hacia el kilómetro 581. Entonces, con esta forma de comunicarse, le avisaba el jefe de la estación de la Francia, al jefe de la estación del kilómetro 581, que el tren ya había pasado y que estaba liberada la vía. Lo mismo para el otro lado. Entonces, volviendo al tema de la estación de trenes, la parte donde estaban todos los mecanismos electrónicos, donde se daban las vías libres, se vendían los boletos, y como te decía recién, había una dependencia donde era de depósito de cargas y de encomiendas que llegaban al pueblo para los comerciantes. Todo se transportaba por ferrocarril. Todo. La carga que ustedes se imaginen, todas se transportaban por ferrocarril. El otro día contaba el señor Pautazo, que vino con la charla para los chicos de quinto, que hasta la caca de las gallinas se transportaban por ferrocarril. Acá había donde están los hilos de viñolo, ahí en el cruce de la ruta de San Bartolomé con la 19, que ahora está todo abandonado. Ahí había una cooperativa granjera, una granja, donde se criaban miles y miles de gallinas, se producía el huevo y se producía el pollito para después venderlo, ¿cierto? Y había otras granjas, sobre todo en el camino que va al cementerio. Todavía hay algunas que los edificios están, las granjas no están más, pero los edificios están. Y todas esas granjas producían la caca de la gallina, el guano como se le llamaba, se vendía a las bodegas de Mendoza, porque eso se lo tiraban a las plantas, se lo echaban a las plantas de vid para abono. Así que eso también se transportaba por ferrocarril. Se transportaban hacienda, vacas, ¿cierto?, bolsas de cereales, y después, en los primeros años, todo en bolsa, y después el cereal a granel. Acá en la Francia, en los hilos que ahora es del señor Biotti, pero que eso fue de Viñolo, no sé si se ubican, ahí donde están los hilos, sería de la cooperativa una cuadra hacia la vía. ¿Vieron esos hilos que hay? Ahora los hilos no están más, quedaron los galpones.
Bueno, eso ahí era una copiadora de cereales de una firma que había acá en la Francia que se llamaba Cagnolo y compañía. Y ahí venían todos los productores agropecuarios, dejaban sus cereales ahí acopiados, y el tren tenía una línea de vía que entraba dentro del galpón a cargar, o sea, para arrimar los vagones ahí, y se cargaban los vagones. Primero todo en bolsa, después ya empezó la época en que se transportaba todo a grano. Eso también se transportaba por ferrocarril. La empresa es donde hoy funciona, ¿cómo te digo? La galería que está acá al frente, donde tiene el negocio la señora la Betty Morresi. Todo eso era el negocio de Cagnolo, que tenía una casa de ramos generales. Y tenía también acopio de cereal. Vino se transportaba en vagones tanque, por ejemplo, venían desde Mendoza o de La Rioja o de San Juan, pasaban por acá, camino a Buenos Aires, vino en tanques, petróleo también, a las refinerías, solían venir desde Mendoza a las refinerías de Buenos Aires, y las encomiendas y las cargas para todos los comercios. ¿Vieron ese galpón que está a medio caerse, que está destruido al frente de la estación, que le falta el techo? Bueno, en ese galpón, ahí se guardaban todas las mercaderías que venían para los distintos comercios de acá del pueblo y que no cabían en el depósito de la estación. Ese galpón era para eso, para guardar esa mercadería. En el galpón que ahora tiene el señor Bertorello, allá que fabrica esas premoldeadas de cemento, ladrillos, no sé qué es lo que hace, ese galpón lo tenía alquilado la firma Descalzi. Descalzi era un comercio también grandísimo que había, que tenía ramos generales donde vos podías comprar de todo ahí, y esa firma Descalzi traía azúcar al por mayor, y lo acopiaban todo en ese galpón. Ese galpón estaba siempre lleno de azúcar. Y de ahí se proveían todos los comercios, iban a comprarle a Descalzi, y Descalzi le proveía de ahí el azúcar para los comercios de aquí de la Francia, para todos. Los de Villa Concepción del Tío, El Tío, Colonia San Bartolomé y hasta Colonia Marina sabían venir a buscar el azúcar a ese. Se llamaba Agustín P. Descalzi y compañía, y es donde está Olaf. Ahora, ese negocio era Descalzi. Ahí era inmenso. Vos podías comprar desde un botón para arreglar una camisa hasta, bueno, en esa época no había televisores, Pero ahí no se vendió el primer auto. Sí. Ahí se vendió el primer auto también. Así que imagínense que podías comprar de todo, por eso era raro. Y había otro negocio más de ese tipo, ya nos vamos a ir, salimos del tema del ferrocarril, pero había otro negocio también grande así, que es donde están los bomberos ahora. Ese negocio se llamaba Emilio Marconetti. Ah, por eso la calle, ¿cómo se llama esa calle? Intendente Marconetti. Donde también se podía comprar desde un botón de una camisa hasta un auto. Y la gente del campo venía y se proveía ahí de todo lo que necesitaba. Francia era un pueblo muy importante, muy importante. Eso también lo hemos perdido ahora en la actualidad. Yo les voy a contar una anécdota personal. Escuchen la anécdota. Yo tenía un tío, un hermano de mi mamá, que vivía en Santiago Temple. ¿Conocen Santiago Temple? Sí. Bueno, ahí vivía. Y él se venía una vez al mes a hacer las compras en la Francia. Y se venía en el coche motor. Después les voy a explicar bien cuáles eran los medios de transporte que tenía el ferrocarril. El coche motor venía por ferrocarril, un día pasaba para acá y el otro día pasaba para acá, en distintos sentidos, ¿sí? Mi tío se venía en el coche motor, hacía todas las compras acá, en Cagnolo, en Descalzi, para todo el mes, y al otro día se volvía en el coche motor a su pueblo, Santiago Temple, que está a 80 kilómetros de acá. Así que mira si habrá sido importante la Francia en esa época. En esos tres negocios, dos negocios grandes, que eran Cagnolo y Descalzi, cuando ya había cerrado. Por eso les estoy hablando de cuando yo era chico. Después tenía otro negocio muy grande que era la tienda de Arturo Rossi, se llamaba Tienda Las Novedades de Arturo Rossi,
que es donde está ahora haciendo el edificio Víctor Bufa, ese edificio de 5 pisos grande, ahí estaba la tienda de Arturo Rossi. Y acá cerquita de la escuela, ahí donde está JR ahora, había una tienda grandísima, que eso era exclusivamente tienda, que se llamaba El Barato San Justo. Eso es de un señor que se llamaba Romildo Miltovich. O sea, toda la gente venía a hacer las compras ahí, la gente de campo, bueno, ni hablar, obviamente venía toda la escuela. ¿Qué otra preguntita? Diga, niño. ¿Cómo era la venta de pasaje? ¿Era caro? No. El ferrocarril siempre fue el medio de transporte más barato. El más barato de todos. Y la venta de pasajes vos tenías que ir, no es como ahora que se compra todo online. En esa época tenías que ir un rato antes de pasar el tren, de ahora 20 minutos, porque a veces había mucha demanda. Pero el tren siempre llevaba una X cantidad de asientos, por ejemplo. El coche motor tenía algo así como 80 asientos entre las dos unidades. Y podían llevar hasta 10 o 12 personas paradas, no podían llevar más de eso. Entonces, si ya venía muy lleno el tren, no había posibilidad de vender los pasajes. Entonces la gente tenía que esperar hasta el día siguiente para volver a viajar. Estaba en la estación, no sé si todavía estará, en una época se había hecho el museo, estaba la máquina para vender los boletos. Los boletos eran unos cartoncitos chiquitos así, de unos 6 o 7 centímetros, un rectangulito de unos 6 por 2 o 3 más o menos, y ahí decía el destino, la fecha y el costo. Era un cartoncito que después, una vez que vos saliste al tren, el guarda pasaba y te lo pedía y te lo marcaba, te hacía un pedito con una maquinita. Cada vez que pasaba el guarda del inspector, vos tenías que tener el boleto. Porque había mucha gente pícara que se subía al tren y no tenía el boleto. Pero eso pasó siempre y iba a seguir pasando. En el museo acá está la balanza, el reloj y un farol Sí. de la estación, en el museo acá. Ajá. En el museo acá. En este acá. En este acá. Se trajeron de allá la balanza, el reloj y un farol, que están acá. Ajá. Eso me mandó. Sí, la balanza esa, cuando se hizo la reinauguración de la estación, o sea, que se inauguraron las obras de remodelación, Sí. la balanza no estaba. No, está acá. Yo no sabía. Está No acá, sabía. me mandó Lo que sí- fotos. lo que sí nos dijo- En los textos que compartimos, que le dijeron ustedes que había, la Lili Perroni, que es la primera que le mandamos a preguntar si había fotos del ferrocarril, lo que tenía, nos mandó fotos que eso pertenecía al ferrocarril, Claro. que estaba acá ahora porque es un museo. Sí. Sí, yo tenía entendido que todo lo del ferrocarril había quedado en la estación. Ella me mandó fotos. No, está bien. Mejor porque se va a cuidar más. Me contó Fermi, la intendenta, que el banco de madera que se usaba para que la gente esperara la llegada del tren, lo encontraron 2 días antes de la inauguración. Lo pudieron localizar. Igual que el reloj. El reloj estaba en San Francisco. Y bueno, lo trajeron así nomás como estaba y lo pusieron así nomás sin retocarlo, sin restaurarlo, porque ya no había más tiempo. Pero por lo menos se recuperaron esas cosas. Había un carrito de 2 ruedas grande que se usaba para llevar las encomiendas y todas las cargas que venían. Porque ustedes a veces, los trenes de carga son largos, porque ustedes han visto que son larguísimos, ustedes tienen 40, 50 vagones. Y a veces había mercadería para la Francia en 5 o 6 vagones distintos. Entonces había que ir abriendo todos los vagones, bajar la mercadería y quedaba lejos para después transportar todo hacia la estación. Había unos carritos de 2 ruedas donde se llevaba todo eso hacia la estación. Y después los comerciantes iban a ellos a buscar a la estación la mercadería que había llegado. Otra de las tareas que hacía yo cuando era chico, era repartir esas encomiendas, las que no eran muy grandes y muy pesadas, las llevaba yo. Y con eso, bueno, me ganaba una propinita para después ir al cine, que era la salida top de esa época, ir al cine. Claro. Esas eran las tareas que yo hacía. ¿Listo? ¿Por qué se dejaron de usar las otras vías? Cuando creo que en la década del 90, de los años 90,
cuando hubo un presidente en Argentina que dijo que los ferrocarriles no eran viables, que eran deficitarios, ¿no es cierto? Se produjeron el cierre de muchísimos ramales. Cuando en la época de esplendor de los ferrocarriles en la Argentina, en la década de los años 40 y 50, hasta los años 63, 64 más o menos, Argentina llegó a tener 42.000 kilómetros de ferrocarriles. Para que ustedes se den una idea, la Argentina tiene desde La Quiaca hasta Ushuaia, que son las dos puntas del norte y del sur del país, tiene 5.000 kilómetros. O sea, la cantidad de ferrocarriles que se podrían haber, que había en la Argentina, se recorría 8 veces la Argentina. La cantidad de ferrocarriles que había. Y cada ferrocarril pasaba por centenares de pueblos con su estación. Bueno, cuando llegó de la política de este señor, que dijo que los ferrocarriles no eran rentables, por lo tanto había que cerrarlos. Se cerraron montones. Hoy en día, la actualidad, la cantidad de ferrocarriles, de kilómetros de ferrocarriles es exactamente el 50%. Poco más de 20.000 kilómetros hay hoy de vías de tren funcionando. Acá en la Francia tuvimos la suerte que el ramal no se cerró la estación. Y entonces, al cerrar el ramal para que sea más rápido, porque donde hay muchos cambios o derivación a otras vías, tiene unos mecanismos las vías donde lo hace al tren pasar más despacio. Entonces, para que no ocurriera eso y el tren pasara más rápido, anularon las bajadas a las otras vías. Las otras 3 vías que hay, aparte de la vía principal, que son las que están hacia el norte, y 2 vías más hacia el sur, que es la que va hacia los silos y la que va hacia donde están los bomberos, esas se anularon completamente y por eso se dejaron de usar las vías esas, las otras. Vamos, dale, Rosy. Había muchas personas trabajando aquí, ¿qué hacían? Bueno, la estación siempre fueron 2 o 3 empleados. Estaba el jefe de la estación y 2 empleados más que se les llamaba auxiliares o cambistas. Cambistas se les llamaba a las personas que iban a hacer maniobras con los trenes. Porque los trenes hacían maniobras en el pueblo, usando las 4 vías que había. A veces si había un vagón cargado con mucha mercadería para no demorar mucho el tren, entonces dejaban el vagón en la estación o en una segunda o una tercera vía, lo dejaban el vagón o a los vagones. Por ejemplo, cuando venían los camiones, los vagones con azúcar para descalce, como les comenté recién, eran siempre 6 o 7 vagones cargados con azúcar. Entonces los dejaban directamente ahí al lado del galpón y la gente de Descalzi, que era el que había comprado ese azúcar, tenía 3 días para desocupar todos los vagones y devolverlos. Entonces el tren hacía maniobras. La gente que llevaba el tren hacia una segunda o una tercera vía se llamaba cambistas. Estaba el jefe, el cambista y el auxiliar. El auxiliar era el que hacía las comunicaciones, trabajaba con el telégrafo, todo eso. Y atendía al público y el jefe de la estación ahí que supervisaba todo. Es decir, que daba trabajo a mucha gente entonces. Muchísima gente. Eso es en lo que es la estación. Después tenía el departamento de vía y obra, que es la gente que se encargaba del mantenimiento de la vía. Por ejemplo, la Francia le correspondía mantener, al departamento de vía y obra de la Francia le correspondía mantener la vía siempre en buenas condiciones, desde el kilómetro 581 hasta Giammelli. Desde el kilómetro 581 hasta el Tío o hasta el Fuertecito lo hacía el departamento de vía y obra del Tío. Y en cada pueblo había siempre unos 10 o 12 o 15 empleados que hacían ese trabajo. Y todos, la mayoría de ellos, vivían en las casillas que les proveía el mismo ferrocarril en los terrenos ferroviarios. La última casilla que hubo en terreno ferroviario que desapareció fue donde ahora está la pista de atletismo. Vieron allá en la Soleta Manolo David. Ahí estaba la última casilla que desapareció no hace muchos años, que es donde vivía el Tunín Díaz. Esa gente también trabajaba en el ferrocarril. Y después tenía otro tipo de personal, que era el guarda hilo,
El guarda hilo. Sí, guarda hilo, es un hombre que andaba en una zorrita con motor y recorría toda la línea para reparar las líneas del telégrafo. No sé si ustedes han visto todavía que al costado de la vía hay unos rieles clavados así en la tierra que llevan cables. En algunos lugares ya los han robado los cables. Los cables eran para el telégrafo, para llevar los impulsos eléctricos del telégrafo. Esa es toda la gente que hacía grandes rasgos, la que trabajaba en los ferrocarriles, que la veíamos todos los días. Los guardas del tren, todo eso, que ya estaban en el tren mismo, no en la estación. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Qué transportaban los trenes que pasaban por esta estación? Bueno, como te decía recién, había de todo tipo de cargas que vos te imagines transportadas por ferrocarril. Bolsa de cereal, carbón, leña, hacienda en pie. La Francia tenía una manga para cargar hacienda donde está la playa de camiones ahora, la playa de estacionamiento de los camiones, la playa municipal. Ahí estaba la manga para cargar vagones especiales, eran vagones jaulas para llevar hacienda. Y después tenía una determinada estación, por ejemplo acá creo que era, me parece, no estoy seguro, me parece que era en Montecristo, antes de llegar a Córdoba, y ahí tenían para dar de beber y de comer a la hacienda. Y a veces eran viajes largos que hacían hasta Mendoza, San Juan, para llevar a Chile, entonces tenían que darle de comer a las vacas y darles agua sobre todo, ¿no es cierto? Había estaciones que tenían bebederos y comederos para la hacienda que iba viajando en el tren. Y lo más importante de todo es los seres humanos, nosotros. Había trenes de pasajeros, que ahora no los hemos visto más, por lo menos acá en la Francia. En las grandes ciudades, en Buenos Aires, en Córdoba, en las sierras hay transporte de pasajeros por tren, pero en los pueblos del interior ha desaparecido. ¿Cómo? La señorita Andrea viajó en tren. Yo, como les decía recién, yo no tengo no soy ferroviario, no tengo ningún contacto con el ferrocarril, pero sí amo a la estación y amo el ferrocarril, amo a los trenes, porque yo me crié, yo tenía la edad que tienen ustedes y yo vivía arriba de los trenes, ayudándole a la gente del ferrocarril o cuando hacía maniobras, colgándome para jugar, ¿no es cierto? Mientras el tren hacía maniobras. Por eso tengo un sentimiento especial sobre lo que son los trenes. Volviendo a lo que era el tema de los trenes de pasajeros, pasaban 3 tipos de trenes acá. Les cuento. El primero, había un tren que pasaba todos los días, entre las 6 y 7 de la mañana, que se llamaba Cinta de Plata. Se llamaba Cinta de Plata porque todos los vagones eran plateados, habían sido pintados de color plateado. Ese tren unía La Quiaca, en la provincia de Jujuy, en el límite con Bolivia, con Buenos Aires. Demoraba 2 días y medio en hacer el recorrido. Pero viajaba a 100 kilómetros por hora ese tren. No paraba aquí en la Francia, pasaba por acá nomás, ¿cierto? Y pasaba un día en un sentido y otro día en otro sentido. O sea que los trenes que estaban circulando eran 4 o 5 en la semana. Después teníamos 2 trenes más que se llamaban el Rosarino y el Cordobés. Hacían el recorrido desde Córdoba a Rosario. El día que pasaba a ser Rosario se llamaba Rosarino y el día que pasaba a ser Córdoba se llamaba el Cordobés. ¿No es cierto? Y ese tren sí paraba en la Francia y se podía viajar el que quisiera, podía viajar a San Francisco porque paraba en las estaciones más importantes. La Francia estaba entre esas estaciones más importantes. Se podía viajar a Rosario, a Sastre, a San Jorge, o a San Francisco, ¿no es cierto? En ese tren. Y hacia Córdoba paraba en Arroyito, en Río Primero y en Córdoba. Esos trenes pasaban el día por medio. Un día pasaba hacia Rosario y el otro día pasaba hacia Córdoba. Después estaba el coche motor. El coche motor era como si fueran 2 ómnibus, para decirlo de una forma que ustedes lo puedan entender. 2 ómnibus pegados, no sé, así, que llevaban más o menos unas 80 o 90 personas. Ese coche motor pasaba todos los días y paraba en todas las estaciones, incluido kilómetro 581 y Jeanmaire. Kilómetro 581, no sé si ustedes vieron que está la estación todavía, están las ruinas de la estación ahí. Si ustedes algún día
andan por ahí o pasan y quieren ir a ver, todavía está el apeadero al lado de la estación donde la gente subía y bajaba del tren. Está todavía, porque yo lo he ido a ver y le he sacado fotos. Ese coche motor pasaba todos los días en distintos sentidos y hacía el recorrido desde Córdoba hasta Santa Fe, pasando por Rafaela. Un hermoso recorrido. Y mucha gente, por ejemplo, lo tomaba a la mañana acá para ir a Rafaela y a la tarde terminaba de hacer sus cosas en Rafaela y a la tarde lo tomaba de vuelta y llegaba acá a la noche. Y tenía esa forma de viajar y aparte muy económico, muy económico. Podía viajar la familia completa. Hoy en día, si vos vas a hacer un viaje en ómnibus, una familia completa de 5, 6 o 7 personas, tenés que sacar un crédito del banco. Sí. ¿De dónde salían los trenes? ¿Y hasta dónde llegaban los trenes que pasaban por acá? Bueno, los que pasaban por acá, generalmente la mayoría venía del norte argentino. Jujuy, Salta, Tucumán. Pero también había central de trenes en Córdoba, donde habían trenes a partir de Córdoba. Y la otra punta, digamos, de donde venían trenes, era la estación Retiro en Buenos Aires. Todo está, desde que se crearon los ferrocarriles, siempre fue todo hacia el puerto de Buenos Aires. Siempre Buenos Aires fue la cabeza, lo que absorbió todo lo que se producía en el país, todo iba al puerto de Buenos Aires. Entonces por eso todas las vías, todos los ramales, los cientos de ramales que había, iban todos a morir a Buenos Aires. Y de allá venían los trenes, salían para acá y acá muchos del norte venían, sobre todo de Jujuy, Salta y Tucumán. Santi, ¿quiere preguntar? Chicos, cuando hablan la pregunta... Había aquí en la Francia que se usaba mucho, era los cereales, se cargaba mucho cereal. Había mucha producción en esa época, lo más importante que había era el trigo y el sorgo. Ahora quedó el trigo y la soja, pero en esa época la soja no existía. Trigo y sorgo se cargaba ahí, o generalmente venían camiones, arrimaban al lado del tren, de los vagones, y los cargaban ahí en los vagones, y después el tren venía y los llevaba. Eso también se transportaba. Y la gente, los comercios de acá, cuando tenían que despachar mercadería hacia algún otro lugar o hacia alguna fábrica o algo que tenían que devolver, alguna cosa que ellos no habían pedido y se lo habían mandado, también se usaba el ferrocarril. Y otro servicio que prestaba el ferrocarril, se lo conté el otro día a los chicos de quinto grado. Ustedes vieron que el agua de aquí de la Francia no sirve para tomar el agua que nosotros tenemos, no el agua corriente de la canilla que ahora tenemos, que es hermosa, ¿no es cierto? Pero en esa época no había agua corriente. Y el agua de aquí del pueblo, la que está bajo tierra, es veneno, tiene arsénico, no se puede consumir el ser humano. Cuando llovía, la gente juntaba el agua de lluvia en balde, en aljibes, que tenía. O si no, en algún recipiente lo guardaba por unos días, tenía. Pero el tema es cuando no llovía, como ahora que hace 4 o 5 meses que no llueve, ¿cierto? Entonces el ferrocarril proveía de agua al pueblo de la Francia. Venían 2 o 3 vagones tanque con agua que venía de Santa Rosa de Río Primero. De ahí venía el agua, dejaban el tanque en una vía ahí, la segunda o la tercera vía, no recuerdo, y la gente se proveía de esos tanques de agua para el consumo. Esa era una función social que tenía el ferrocarril. Otra de las cargas que se transportaba era el correo, transportaba todo lo que era correspondencia, todo se hacía por ferrocarril. El correo tenía también acceso al ferrocarril a través de las cargas y encomiendas que ellos recibían en el correo, las despachaban por ferrocarril. Y todo lo que sea cartas, que en ese momento se usaba muchísimo las cartas, ahora ya no se usa más porque ahora tenemos el WhatsApp, tenemos la computadora, ya no se usa más la carta en papel. Pero en esa época todo se mandaba por correo. Los pagos que hacían los comercios, por ejemplo, una fábrica le proveía mercadería, el comercio hacía un cheque, lo metía en un sobre, lo llevaba al correo y el correo lo despachaba por tren. Claro. Eso
todo hacía grandes rasgos, todas las mercaderías que se transportaban por ferrocarril, como decía recién, vino y petróleo. También se transportaban a granel en tanques, los transportaban el ferrocarril. Les voy a contar una pequeña anécdota. Al lado de donde está la playa de camiones ahora, se hizo un pozo y se tiró todo ahí. Una vez un descarrilamiento y se derramaron 3 o 4 vagones con petróleo, se derramó todo el petróleo en el piso. Bueno, la gente del ferrocarril, el personal de vida y obra, hicieron una zanja para que se fuera todo el petróleo ahí, hicieron un pozo y el petróleo se fue todo ahí, se limpió. Después cuando ya se había ido todo ahí al pozo ese, taparon, limpiaron, cortaron el pasto para que eso, porque daña al medio ambiente. Era petróleo que estaba a cielo abierto. Después se tapó con tierra. Eso está ahí, al frente de la feria y al lado de la playa de camiones. Está ese petróleo enterrado ahí. Ah, mira vos. Un descarrilamiento que hubo ahí. Y bueno, una vez hubo un descarrilamiento también de un vagón con vino. Y ustedes no saben la fiesta que fue para la gente de la Francia. Ah, Todo el mundo fue a proveerse de vino del tanque que se había tumbado ahí. mira vos. O sea, se había descarrilado y no había quedado tumbado, había quedado así inclinado y bueno, había que vaciarlo y la gente lo vació. Todos Era tomamos. un tanque lleno, no botellas, sino No, a era todo a granel. granel, todo A el granel. tanque lleno de vino. Sí, sí. Mirá vos. No sé si tienen alguna otra preguntita. Después estaba el rayo de sol. Mar y Sierras, que hacía desde Córdoba a Buenos Aires, pero por otra línea, me parece que era el Urquiza o algo así. Cada tren, hay uno que recorre la Mesopotamia, de Buenos Aires hasta Posadas, de Misiones, que se llama el Gran Capitán. Que ese estaba cerrado el ramal y ahora lo abrieron. Por ahora están corriendo trenes de carga, pero van a reactivar el tren de pasajeros que se llamaba Gran Capitán. Después está el Transpatagónico. El Transpatagónico va hacia Estamos muy cerrados. desde Viedma, en la provincia de Río Negro, hasta Bariloche, cruza toda la Patagonia. Toda la salvedad que tiene eso, que tiene un vagón o dos que lleva los autos de la gente que va en el tren. Por ejemplo, yo me quiero ir a Bariloche, pero quiero sacarme el gusto de ir en el tren ese. Yo me voy con mi auto hasta Viedma, ahí subo al tren, cargo mi auto en un vagón especial para llevar el auto y me lo llevan a Bariloche. Después cuando estoy en Bariloche agarro mi auto y voy y ya. Ese tren está funcionando, se llama el Transpatagónico. Mira Empezó vos. a funcionar hace muy poco y es de la provincia de Río Negro. La única provincia que tiene ferrocarriles propios es la provincia de Río Negro. Tiene ese tren y tiene los motores y tiene comunicada su provincia por tren. Ah, mira bien. Qué bien. ¿Otra preguntita? ¿Qué recuerda del accidente de los dos trenes? ¿Eran los dos de pasajeros? No te escucho, mi amor. ¿Qué recuerda del accidente de los dos trenes? ¿Eran los dos de pasajeros? El accidente de los Sí, trenes. sí. Muy poco porque yo no había nacido todavía. No había nacido. Sé lo que dicen las crónicas, que aparentemente hubo un error humano que le dieron vía libre a un tren cuando el otro tren todavía no había librado la vía. Uno de ellos era un tren de pasajeros, pero no recuerdo si el que venía o el que estaba detenido era de pasajeros, eso no lo recuerdo. Solamente sé lo que dicen las crónicas. Yo en esa época no había nacido, o sea, pero sé que fue un accidente terrible, hubo muchos muertos y finalmente eso. El que sabe mucho de eso y que ha investigado es Gabriel Guiones. Él sabe un Sí, montón. él sabe, él ha investigado mucho sobre eso. Sí. Sí. ¿Otra pregunta, chiquis? ¿En qué año comenzó a trabajar y en qué año? Sí, hay que Ah, mira, estudiar vos no porque- sabía que había que estudiar para... Sí, sí. Eso antes no era así, porque las máquinas eran a vapor y se alimentaban con leña o con carbón y tenían un depósito de agua. Entonces con esa leña o ese carbón la máquina tenía una caldera, calentaban esa agua y el vapor es el que hacía
mover todo el mecanismo, la fuerza del vapor del agua. Entonces necesitaban constantemente alimentar el fuego y alimentar la caldera. Por eso esas máquinas después pasaron a ser antieconómicas, porque claro, había que proveerles de leña o de carbón de piedra, y eso se fue terminando. Después aparecieron las máquinas diésel. Cuando aparecieron las máquinas diésel, hubo que estudiar para manejar un tren, una locomotora. Acá en la Francia ha habido hay gente que ahora obviamente están jubilados, pero que han hecho los cursos para estudiar conductor de trenes y lo han sido. Porque manejar un tren no es fácil. Me imagino que no debe ser fácil, yo no soy conductor de tren, pero es un aparato que lleva 40 o 50 vagones, que cuando están todos cargados los vagones, son millones de kilos y de toneladas que hay que manejarlas y hay que frenarlas cuando tiene que parar. Entonces no debe ser fácil manejar un tren. Y todavía máxime cuando es un tren de pasajeros, que vos sos responsable por todas las vidas que van en ese tren, ¿cierto? A ver, ¿A mí? ¿Para mí? Sí, es para... a ver, ¿qué le querían preguntar? No, si yo lo busco. A ver, ¿qué querés? ¿Cuántos años viviste en el ferrocarril y por qué? Bueno, Surgió esa, perdón señor, pero surgió esa curiosidad en el aula, entonces le dijimos, bueno, aprovechamos que estamos ahí. cuento un poquito. Mi papá era, como dijo Roque, era ferroviario. Él trabajaba en el ferrocarril, era operario. El operario es el que tiene que salir a las 6 de la mañana y volvía más o menos como a las 9 de la tarde. Iban a arreglar las vías, a controlar que las vías estuvieran bien. Y si estaban, o si le faltaban durmientes, que son unas maderas gruesas, tenían que colocarlas, o si les llegaba la orden de que tenían que hacer determinados cambios, ellos lo tenían que empezar a realizar. Mi papá no era de la Francia, mi papá era de Santiago del Estero, más específicamente de La Rioja. Él nació en La Rioja y después, por no vivir a Santiago del Estero, empezó a trabajar en el ferrocarril. Es como todo trabajo, no está fijo, no es que se quedaba fijo en un lugar. A ellos, como era soltero, lo mandaban a diferentes lugares de la República Argentina para trabajar en la parte de las vías. Él estuvo en un lugar que se llama San Antonio, es así, Roque, San Antonio, o me confundo con otro. ¿A dónde? San Antonio, me parece que era San Antonio. La provincia de... Sí, de acá, sí, de acá, de la provincia de Córdoba, pero no me pregunto, no sé bien. Sé que sonaba la palabra San Antonio en mi casa mucho, San Antonio, después sonaba de Anfunes. Ah, mira, Estuvo- conozco, Sí, San Antonio de la Paz, donde vive la Virginia Sigismundi. Bien. conozco San Antonio. Sí. Entonces, ahí llegaron ellos, claro. Ahí llegaron ellos, un grupo de ferroviarios llegaron. Y de ahí los empezaron a destinar. Él lo destinaron a Devoto, ¿sí? En Devoto se conoció con mi mamá. Ah, ¿Sí? Y bueno, les destina, como iban y venían, como te contaba recién, no tenían un lugar fijo. Hubo épocas en que nosotros tuvimos que vivir en los vagones, ¿sí? Porque a lo mejor si estaban en Devoto, los llevaban o al Tío, o los llevaban nuevamente a San Antonio, entonces iban y vivíamos en un vagón, ¿sí? Yo específicamente no nací en un vagón, pero más o menos por ahí. Claro. Mis hermanos, hay tres de mis hermanos que nacieron en Devoto y después nos vinieron a la Francia. Entonces, bueno, cuando ya le dijeron, señor Arriba, usted va a estar destinado a la Francia, se va a quedar en la Francia, no va a viajar más, entonces dejamos de vivir en el vagón y nos mandaron a la familia, iba
a las casillas que decía Roque recién. Donde nosotros vivíamos es donde está ahora el playón deportivo, las casillas no están más, era una de las más grandes porque éramos muchos, entonces vivimos ahí. Yo estuve viviendo ahí hasta que tuve 9 años. Mirá Cuando tuve 9 años, a mis papás le dieron la casa donde vivíamos hasta hace poco, ¿sí? Bueno, yo estoy viviendo donde vivo ahora. Pero estuve viviendo en el ferrocarril hasta los 9 años, digamos. Mirá Mi vos. papá siguió trabajando, estaba viviendo allá, pero siguió trabajando en el ferrocarril porque él todavía era empleado de ahí. Claro. Y a mí lo que me encantaba del ferrocarril, el pasaje de los trenes, era lo más lindo. Hay una zorrita donde se subían los operarios y iban y venían del kilómetro hasta Gialmaire, era una zorrita, entonces nos encantaba subirnos en esa zorrita. Mirá vos. Nos gustaba jugar mucho donde estaban ¿cómo se llaman? Las marchas, las palancas de cambio, Palanca de la señal. que no hemos recibido más de un reto porque no teníamos que tocar, pero era el lugar que nos encantaba jugar, y la balanza era otro lugar donde nos encantaba subir, saltar, esas palancas para cambiar son las que están a la Esas vista. palancas son las que están ahí al costado de la estación. Claro, todavía están. Eso es lo que accionaba las señales que yo les decía recién. Esas señales que se bajaba el brazo, se subía, ¿no es cierto? Cuando vos querías bajar la señal para que el tren pase, tenías que accionar esas palancas. No era muy fácil, era bastante pesado, bastante dura, ahí hay que tener mucha fuerza para hacer eso. Pero bueno, nos ligábamos el reto porque no teníamos que estar. No tenían que estar ahí. Nosotros recién, Roque me contaba, antes de que ustedes ingresaran, sobre las durmientes. Él me contaba que había acopio de durmientes. ¿Cómo es? En una Contar. época hubo acopio, vieron que la vía del tren, no sé si han visto alguna vez o en algún documental o en la televisión, en YouTube, cómo se hacen las vías del tren, cómo se arma una vía del tren. Ahora hay máquinas que lo hacen, pero en esa época era todo a mano. Se nivelaba el terreno, se ponía una capa de piedra arriba bien nivelada, y después se asentaba el durmiente, después arriba del durmiente se asentaban los rieles, y después se aseguraban esos rieles con clavos y diferentes cosas para que quede fijo, ¿no es cierto? Esos durmientes, los primeros durmientes, me decía recién Clau, Sí. que son para los primeros kilómetros de vías, los hicieron de eucalipto que trajeron de Australia. Yo ese dato no lo tenía. El dato que yo sí sabía es que trajeron durmientes de un árbol que crece en África. Que es bien Escuchen. parecido al algarrobo nuestro, Sí. al quebracho nuestro, Eso no. ¿no es cierto? Y después de eso, alguien se dio cuenta de que era una planta muy parecida a la que nosotros teníamos y no hacía falta traerlo de afuera. Para evitar un gasto de importación de esos durmientes, se empezaron a hacer de quebracho. Y quebracho acá había en el norte argentino para hacer dulce. Había impresionante lo que hacía. Hasta el día de hoy todavía hay mucho quebracho. Y algarrobo. Claro, no se pueden tocar ahora. Ahora no se pueden tocar, pero se empezaron a hacer los durmientes de quebracho. ¿Qué son los durmientes que ustedes ven ahora abajo de la vía? Es una madera muy resistente, muy dura y que la humedad no le hace nada. No es como las otras maderas que si están mucho tiempo en contacto con la humedad, con el agua, con la lluvia, se pudren. El algarrobo parece que se pone todavía más duro cuando está en contacto con el agua. Ah, mira vos. Y ahora últimamente ya han empezado a hacerlos a los